Muy bien, pues bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta velada y gracias a FECDAS por organizar esta charla. La verdad es que me hace mucha ilusión. Me siento como en casa, veo que entre los asistentes hay muchos de los instructores que me enseñaron a bucear, compañeros de universidad, familiares. Y bueno, siempre es agradable poder compartir esta historia con gente apasionada por la exploración del fondo del mar, como los buzos. De hecho, mi trayectoria, yo estudié algo completamente diferente, pero fue cuando hice la primera inmersión, mi bautismo de buceo, cuando me enamoré del fondo del mar y de ahí no paré hasta hacerme instructor y para poder seguir bajando, pues me aventuré a hacerme piloto de submarinos y de ahí creo que ya he tocado fondo, pero quién sabe si puedo caer más bajo, ¿no? Entonces, bueno, eh, para empezar me gusta hacer esta reflexión que ha sido el mar para la humanidad. Durante miles de años nos hemos quedado con una superficie, ¿no? No ha sido hasta recientemente que hemos tenido la tecnología, la capacidad de poder explorar qué hay debajo y no olvidemos que los océanos cubren el 70% de nuestro planeta. Entonces, hasta podríamos decir que nos hemos aventurado a estudiar las estrellas antes de llegar a comprender realmente la inmensidad de nuestros océanos. Es cierto que el interés por bucear es antiguo. Me gusta destacar este grabado sumerio del 800 a.C., donde se ven estos soldados respirando con vejigas animales para poder pasar desapercibidos y tomar la ciudad por sorpresa. Pero como sabéis, pues no es hasta mediados del siglo XX donde aparece la tecnología que nos permite respirar de forma autónoma bajo el mar y empezar a explorarlo para el gran público, ¿no? De hecho, me parece muy interesante destacar que hasta mediados del siglo XIX no nos habíamos preguntado cuán profundo es el océano, ¿no? Los barcos cuando salían de puerto llevaban un escandallo que iban mirando la profundidad poco a poco hasta que tenían suficiente agua bajo la quilla y ya no se preocupaban hasta que volvían a avistar tierra. Por eso había también tantos naufragios cuando estaban navegando en aguas desconocidas. Podía haber un bajo somero que directamente, pues como no lo conocían y no lo medían, pues encallaban en él. En 1850 se empiezan a tomar las primeras medidas discretas. No olvidemos que estos son barcos que van navegando y de vez en cuando pues sueltan un escandallo especialmente largo y dicen, pues mira, aquí es tal profundidad. En 1877 tenemos la expedición del Challenger, del que luego hablaremos, pues es el primero que mide la cima de Challenger en la fosa de las Marianas. Ven una profundidad de más de 8 kilómetros y dicen, bueno, pues aquí hay mucho, pero tampoco sabemos si en algún otro punto hay más. Son medidas puntuales que no dan una visión general de la orografía del fondo del mar. Después de la Primera Guerra Mundial, el desarrollo del sonar nos permite empezar a vislumbrar un poco más la complejidad y ya en los años 60, con el comienzo de la tecnología espacial, tenemos el primer mapa, no completo, porque no deja de ser una representación artística, pero sí que nos da una idea mejor de la complejidad que tienen los fondos del mar. Vemos ya dorsales oceánicas, fosas de subducción, se confirma la teoría de la tectónica de placas y nos damos cuenta que estamos ante uno de los paisajes más complejos de nuestro planeta. Quería destacar que estos datos tomados por satélite tienen un margen de error grandísimo, como veremos más adelante. En algunas cimas, por ejemplo en la Antártida, descubrimos que teníamos más o menos 1000 metros entre el fondo real y estas imágenes tomadas por satélite. Por lo tanto, aunque tengamos estas imágenes así a gran escala, todavía falta mucho por medir con sonar, con batimetrías exactas tomadas in situ. Para poner así un poco de números, pues como decíamos antes, el océano cubre el 70% de nuestro planeta. Rodeando los continentes tenemos la plataforma continental con una profundidad de unos 50 metros, que es donde pues, todos buceamos normalmente, es en estos fondos cercanos a la costa. La profundidad media del océano está en unos 3.000, 4.000 metros y es aquí muy representativo ver que el 98% de los océanos está a 6.000 metros o menos. Eso quiere decir que la zona hadal, de la que hablaremos hoy, la zona que va desde los 6.000 hasta los 11.000 metros, solo representa un 2% de la superficie del océano. Esto quiere decir que históricamente los sumergibles de gran profundidad, los sumergibles científicos,
pues han sido diseñados para 6.000 metros de cota máxima. Con esto cubrimos el 98% del océano y tan contentos, ¿no? ¿Para qué desarrollar tecnología tan compleja y asumir unos riesgos tan grandes de bajar a 11.000 metros para explorar solo un 2%? Pero ahora vemos que quizás este 2% es donde se encuentran las respuestas a grandes preguntas y nos permitiría comprender mejor tanto la geología como la biología de nuestro planeta. Entonces, bueno, también poniendo un poco de contexto histórico, los sumergibles no es algo reciente. Yo creo que también, igual que el buceo, siempre hubo interés. Me llamó mucho la atención este grabado de Alejandro Magno en el 300 a.C., que dicen no sé si leyendas o las crónicas medievales, que se construyó un barril de vidrio para poder bajar así desde una lancha, y se quedó fascinado de la complejidad de la vida que había visto ahí, ¿no? Donde los peces grandes se comían a los peces pequeños, teniendo en cuenta que hasta entonces pues, echabas la caña y lo que salía pues, era una sorpresa, ¿no? No se había estudiado. También cuenta la leyenda que en la barca de superficie estaba el amante de su mujer y aprovechó la oportunidad para soltar las amarras y el pobre tuvo que subir nadando para salir vivo de esa experiencia. Ya en el siglo XIX hay muchos intentos en distintos países del mundo, entre los que me gusta destacar el de Narcís Monturiol, el Ictineu, aquí un diseño catalán, que es realmente significativo por ser uno de los primeros sumergibles propiamente de investigación, diseñado para la observación, no con fines militares. Y si no conocéis el Tratado del Arte de Navegar bajo el agua de Narcís Monturiol, es un libro impresionante para su época. De hecho, fue un texto de referencia hasta la Segunda Guerra Mundial, donde tiene en cuenta hasta la oxidación de los clavos dentro de la cadena para tener en cuenta el consumo de oxígeno que va a ser necesario para la inmersión. Es realmente un gran adelantado a su tiempo. Como decíamos, pues estos son sumergibles de poca profundidad. En 1930 tenemos el primer intento de alcanzar una gran profundidad con la batiesfera de VIP, que no es más que una modernización del artilugio de Alejandro Magno. Es una esfera de acero con esta ventanita que cuelga de un cabo, va remolcada desde un buque, y con esto consiguen bajar a una profundidad de casi 1.000 metros, 900 y pico metros, en las Bermudas, y desde el interior de esta cápsula pues hacen estos primeros grabados de la fauna profunda. Entonces, estamos aquí hablando de 1930, un poquito más de tecnología, pero sigue siendo el mismo concepto que en la época de Alejandro Magno. Ya en los años 50, 1948, tenemos esta gran persona, Auguste Piccard, que diseña tanto el primer globo estratosférico, con el que sube a 16 kilómetros de altitud, como el primer sumergible de profundidad extrema, el primer batiscafo, que es el FNRS-2. De hecho, el globo se llamaba FNRS-1, y cabe destacar que en el fondo es lo mismo, ¿no? El globo utiliza una bolsa de aire para subir, el sumergible utiliza este gran depósito que vemos, que está lleno de diésel, de combustible, para tener flotabilidad, una esfera que mantiene a los ocupantes con vida, y después va soltando lastre para ganar altura o perder profundidad. Entonces, utilizando el mismo concepto, hace el primer globo estratosférico y el primer batiscafo. Como anécdota curiosa, pues decir que Hergé se basó en Auguste Piccard para crear el personaje del profesor Tornasol de los libros de Tintín, como podéis ver en la imagen. Entonces, Auguste Piccard, después de este intento con el FNRS-2, con el que llega a 1.000 metros, se les hunde, luego se moderniza como el FNRS-3, con el que consiguen llegar a 4.000 metros, acaba diseñando el Trieste, que todos conoceréis por ser el primer sumergible que consigue llegar al fondo de la fosa de las Marianas, el 23 de enero de 1960, con el hijo de Auguste, con Jacques Piccard, y con Don Walsh, un comandante de la US Navy. Aquí ponemos una pequeña imagen del sumergible para explicar un poco el concepto. Sigue siendo este globo submarino donde tenemos la esfera, el habitáculo donde van las personas, y después este gran recipiente, este gran depósito de combustible, de diésel, que es lo que permite tener flotabilidad. Cuando buceamos utilizamos un chaleco que podemos llenar de aire para ganar flotabilidad, pero con una presión externa de más de 1.000 bares, pues si abrimos una botella a 200 bares, el agua entraría en la botella, no saldría nada de aire. Entonces tenemos que ir a líquidos, en este caso no compresibles, que son menos densos que el agua y que nos dan flotabilidad.
Estos dos depósitos morados que veis por delante y por detrás de la esfera son tolvas llenas de perdigones de hierro que se mantienen en su sitio con electroimanes, pero cuando abren el electroimán pues pueden ir soltando cantidades discretas de lastre y esto permite ajustar la flotabilidad del vehículo. Destacar que esta inmersión, el proyecto Necton, que les llevó en 1960, como decíamos, al fondo de la fosa de las Marianas, era una inmersión de certificación. Tenían que hacer una prueba hidrostática del vehículo para demostrar que era seguro antes de que el gobierno de Estados Unidos se lo transfiriese a la comunidad científica para hacer inmersiones a menos profundidad. Igual que cuando mandamos nuestras botellas de buceo a una prueba hidrostática, pues para una presión de trabajo de 200 bares, en el centro de pruebas las ponen a 300 bares, pues aquí también el sumergible tenía que bajar a más profundidad de la que iba a operar para demostrar que iba a ser seguro. Y curiosamente, desde 1960 nadie se preocupó en volver a estas profundidades extremas, ¿no? Un año después se lanza Yuri Gagarin, primer humano en el espacio, y a partir de ahí parece que el mayor interés de la humanidad se pasa a la exploración tripulada del espacio, pero los sumergibles quedan en algo más anecdótico. En 2012, el cineasta canadiense James Cameron baja en su sumergible, en el Deep Sea Challenger. Este era un sueño que él tenía desde pequeño y además que se alimentó mucho con la experiencia en sumergibles filmando Titanic y Aliens of the Deep. Y bueno, es un documental muy interesante que os recomiendo que veáis si no lo habéis visto todavía. Creo que está disponible en plataformas de streaming, donde te cuentan todo el desarrollo de este sumergible, que hizo una única inmersión en la fosa. Cuando llegó al fondo empezaron a fallar distintos subsistemas. Jim siempre dijo que le gustaría volver, pero se lió con Avatar 2, 3 y 4 y ahí sigue, ¿no? Entonces, quién sabe si el Deep Sea Challenger volverá a explorar el fondo del mar. Y bueno, haciendo un poco un salto temporal, en los finales de los años 70, los sumergibles tripulados tuvieron su época dorada, su gran boom, porque se utilizaban para labores offshore, en plataformas petrolíferas de extracción. Este que os pongo en la imagen es el Mantis, uno de los primeros, donde es un cilindro, donde el piloto tiene que ir tumbado sobre su panza y tiene que rodar sobre sí mismo para actuar los interruptores que están arriba. Y con este pues, podía llegar a una válvula, a algún tipo de mecanismo en el fondo y utilizar los brazos robóticos para interactuar con él. Como era tan incómodo, para quitarle carga de trabajo al piloto, pues decidieron ponerle un umbilical y desde superficie se podía controlar los brazos robóticos mientras el piloto se ocupaba de maniobrar el vehículo. Y pues le acabaron dando una vuelta de tuerca y dijeron, pues quitemos al piloto, lo ponemos arriba también, y ahí nació el ROV. Y desde que aparecieron los ROVs, como sabéis, pueden estar en el fondo del mar durante meses, el piloto en superficie puede hacer turnos. Entonces ahí decayó muchísimo la industria de los sumergibles tripulados hasta prácticamente desaparecer o quedarse en operaciones anecdóticas de sumergibles de turismo, y de hecho había mucho sumergible que había estado en la industria offshore que se reconvirtió al turismo en sitios como en Bermudas, en Gran Caimán, etc. Entonces en el 2007 un grupo de gente que había participado en estos sumergibles offshore en los años 80 se les ocurre la idea loca de poner un sumergible de uso privado en un megayate. Aquí veis el Mind Games con el primer sumergible hecho por nuestra empresa, con el primer Tritón. Y bueno, pues en el 2007, cuando íbamos a los salones náuticos, la gente se reía, ¿no? ¿Dónde están estos locos que van a poner una máquina industrial y fea y tal en la cubierta de un megayate tan bonito, tan estilizado? Bueno, pues vemos que en estos ya 15 años que llevamos en operativa, el paradigma ha cambiado y ahora hay yates que se diseñan específicamente para llevar sumergibles. Se ha puesto como el juguete de moda, comparable a un helicóptero, ¿no? Que te permite ir a sitios donde no podrías ir sin la máquina y permite que gente privada pueda bajar a unas profundidades típicas de 500 o 1000 metros e irse de vacaciones pues, a Truk Lagoon y hacer inmersiones en esos pecios en familia y sin necesidad de saber bucear. Entonces, bueno, aquí Tritón desarrolla estos vehículos donde vemos que el componente principal o que más llama la atención es el gran habitáculo transparente de metacrilato. El metacrilato tiene una propiedad muy interesante, que es que tiene el mismo índice de refracción que el agua de mar, lo que quiere decir que cuando lo sumergimos en el agua, ópticamente desaparece.
Entonces no tienes esta sensación de claustrofobia, sino que directamente no ves ningún tipo de barrera entre el habitáculo y el entorno marino que te rodea. Entonces hay gente que hasta se golpea en la cabeza cuando se levantan intentando tocar los peces, y los peces también se golpean contra el acrílico intentando ver quién está dentro. Entonces es una sensación inmersiva, si me permitís la redundancia, absoluta, hasta el punto que muchas veces te parece surreal. Muchas veces estás a 1000 metros y te olvidas completamente que tienes 1 kilómetro de agua sobre tu cabeza o 100 bares de presión externa, porque estás tan tranquilamente con aire acondicionado, respirando aire a una atmósfera, sin temas de descompresión, sin límites de tiempo, etc. Estamos únicamente limitados por la ausencia de baño a bordo, más que por cualquier tema de respiración. Entonces, haciendo un poco de analogía con el buceo, como entiendo que la mayoría aquí somos buzos, cuando buceamos necesitamos estar en una condición de flotabilidad neutra. Eso quiere decir que se equilibran el peso que nos llevaría al fondo con el empuje que nos mantendría en superficie. Y para esto usamos el chaleco, que en el caso del sumergible son estos tanques amarillos que veis que lo rodean cuando estamos en superficie. Pues igual que cuando acabas una inmersión inflas el chaleco para tener una flotabilidad positiva y estar tranquilamente en la superficie, pues nosotros llenamos estos tanques, se llaman tanques de lastre principal, con aire comprimido, que son estas botellas que veis debajo de la esfera, y esto nos permite tener un franco bordo, una altura de la escotilla al agua suficientemente cómoda para poder abrir la escotilla, desembarcar pasajeros, embarcar nuevos pasajeros, etc. Una vez que estamos en la columna de agua, ya en la inmersión, pues como bien sabéis, cuanto más profundo bajamos, tenemos que ir poniendo aire en el chaleco para compensar la compresión, pues, de nuestro neopreno, por ejemplo. Pues en el sumergible podemos tanto poner aire en el tanque de lastre variable, y esto es lo que se llama un lastre blando, un soft ballast, que igual que en el buceo tiene el problema que cuando subes y este aire se expande, pues vas cogiendo velocidad y tienes que ir soltando el exceso de aire, como usamos tanques de lastre duro, hard ballast, que lo que hacemos es bombear agua a un tanque. Entonces, cuanta más agua bombeamos en el tanque, más peso ganamos, y cuanta menos agua hay en el tanque, más empuje ganamos. Y así podemos controlar nuestra condición de flotabilidad neutra a cualquier profundidad dentro del rango operativo del vehículo. Entonces, bueno, para poneros un ejemplo de cómo puedes acabar así de cara a cara con la vida marina, os pongo un pequeño vídeo de un documental de BBC. Donde podemos ver a Sir David Attenborough pues, narrando su documental cara a cara con una tortuga en la Gran Barrera de Coral. Casi todos los documentales que veis hoy en día en televisión con sumergibles tripulados son con sumergibles nuestros. De hecho, son estos sumergibles los que nos permitieron filmar por primera vez al calamar gigante en su hábitat natural, ¿no? Esta leyenda del kraken, un animal casi mitológico, pues después de 2 meses de expedición pudimos observarlo cara a cara a 700 metros de profundidad y lo pudimos filmar durante 22 minutos, donde yo creo que lo más bonito, lo más trascendental es que el calamar tenía tanta o más curiosidad sobre quién éramos nosotros que nosotros sobre el calamar. Entonces es muy profundo pensar que es el primer encuentro cara a cara entre dos especies así en su hábitat natural y poder estudiarse la una a la otra. Entonces, bueno, así como introducción a Tritón, nosotros una empresa que nos dedicábamos a hacer esto, sumergibles para yates, para una profundidad de hasta 1000 metros, y como valor añadido, pues algún que otro documental con Discovery Channel, Nat Geo, etc. Hasta que hace 6 años viene un empresario americano, Víctor Vescovo, que él había escalado el punto más alto de cada uno de los 5 continentes, había esquiado al Polo Norte y al Polo Sur, pero esto que se llama el Gran Slalom de los exploradores lo habían hecho 17 personas y él quería ser el número 1, el mejor explorador de la historia. Entonces se le ocurrió la loca idea de bajar al punto más profundo de cada uno de los 5 océanos y nos llamó para que le diseñásemos un vehículo que le pudiese llevar a hacer esta expedición. Entonces, el primer reto que nos encontramos es que directamente no se sabía ni cuál era el punto más profundo de los océanos de la Tierra, ni el punto más profundo de cada uno de los océanos. Por lo que una gran componente de la expedición fue desarrollar un sonar y un buque que pudiera cartografiar todas las fosas de subducción, medirlas y determinar dónde era el punto donde teníamos que hacer la expedición, la inmersión. Aparte de esto, pues tampoco sabíamos que Marianas era el punto más profundo conocido,
pero podía haber puntos más profundos. De hecho, cuando fuimos al Océano Pacífico, no se sabía si Marianas o Tonga serían la más profunda de las dos. Como os decía antes, la cartografía, las batimetrías de esta zona tenían un error de unos 1000 metros, y cuando bajamos a las dos pudimos constatar que la diferencia entre Tonga y Marianas, abismo de Challenger, es menos de 100 metros. Coincidió que Challenger es 100 metros más profunda, pero también podía ser al revés, que Tonga hubiera sido más profunda y tuviéramos que reeditar todos los atlas y lo que habíamos aprendido hasta ahora. Entonces, el vehículo que tuvimos que construir para esta expedición es este que vemos ahora en pantalla, el Limiting Factor, que como pieza central es parecido a los batiscafos que veíamos al principio, una esfera metálica. En este caso es una esfera de titanio de 160 milímetros de espesor, en cuyo interior, que es 1,5 metros de diámetro interior, pues van 2 personas. Ahora, gracias al desarrollo de la tecnología, hemos podido cambiar ese tanque de 85.000 litros de diésel que llevaba el Trieste en el año 60 por estos bloques de espuma sintáctica que vemos que rodean la esfera. Y la espuma sintáctica es un material que no deja de ser una serie de microsferas de vidrio con vacío en su interior, embebidas en una matriz de epoxi, que permite tener flotabilidad, o sea, flota más de lo que pesa, y gracias a la resistencia de estas microsferas de vidrio, pues puede bajar al fondo de la fosa sin colapsar. Así como anécdota graciosa, aquí tengo un vaso de poliestireno. Esto es una tradición que tenemos en el sector. Antes de la inmersión lo decoramos, pintamos tonterías en él. Esto va en el exterior del sumergible, y como esta espuma no es espuma sintáctica, sino que es espuma de poliestireno convencional, cuando termina la inmersión, pues vuelve así, ¿no? Aquí podéis ver el mismo vaso, uno que ha bajado a la fosa de las Marianas y uno normal, para que veáis el efecto de la presión sobre la espuma. Entonces, bueno, pues esta espuma sintáctica nos ha permitido reducir muchísimo el volumen del vehículo, y el volumen también implica el peso, por lo tanto ya no es un sumergible que hay que remolcar como el Trieste, imaginaros remolcar este bicho desde la Antártida hasta el Polo Norte, sino que es un vehículo que pesa 11 toneladas, que se puede poner con una grúa a bordo de un barco, y con este barco pues podemos navegar a unos 8 o 9 nudos y hacer esta expedición en un tiempo razonable. Entonces, luego si tenéis preguntas sobre el sumergible podemos entrar en más detalle, pero ahora os voy a explicar un poquito cómo funciona. Cuando empieza la inmersión, el sumergible en superficie pues tiene una flotabilidad positiva. Esto nos permite embarcar, que la gente entre en el interior, y como veis, no sé si se ve mi ratón en la pantalla grande, pero si no, sobre la esfera, en vertical hacia arriba, tenemos un túnel que comunica la escotilla de la esfera de titanio con la escotilla exterior de embarque. ¿Vale? Este túnel tiene una capacidad de unos 450 litros, que una vez que estamos en el interior de la cápsula y hemos cerrado la escotilla, utilizamos bombas de agua para llenar este túnel con agua de mar. Cuando este túnel está lleno y desborda sobre los tanques que vemos a babor y a estribor, a ambos lados del túnel, pues el sumergible pasa a tener una flotabilidad negativa. ¿Vale? Ahora hemos embarcado unos 500 litros de agua, y entonces comienza el descenso y de hecho a gran velocidad, ¿no? Empezamos bajando a unos 100 metros por minuto, que es casi la velocidad terminal de este vehículo en el agua. Esto quiere decir que la zona de luz, que son los primeros 200, 300 metros, pues desaparecen en los primeros 3 minutos. A partir de ahí nos quedan 4 horas y media en la más absoluta oscuridad de camino hacia el fondo. Como os decía antes, como sabéis de vuestra experiencia buceando, a medida que bajamos, que descendemos buceando mismamente y nuestro neopreno se comprime, pues perdemos flotabilidad y tenemos que poner aire en nuestro chaleco. Al sumergible le pasa una cosa similar. A medida que baja, la presión externa va aumentando y lo va comprimiendo, de forma que cada vez tiene menos desplazamiento. Y esto hace que cada vez tenga menos empuje, que flote menos. Aquí vemos en esta gráfica, os he pintado en azul el volumen del sumergible, y en el eje horizontal tenemos la profundidad. Pues vemos que a medida que va aumentando la profundidad hacia la derecha, pues el volumen del sumergible va disminuyendo, lo que quiere decir que cada vez tendríamos menos flotabilidad y cada vez cogeríamos más velocidad y nos hundiríamos más rápido.
Lo que pasa cuando operamos a estas profundidades tan extremas es que la densidad del agua, a medida que bajamos, va aumentando. El agua está estratificada de forma que el agua más densa, más pesada, está en el fondo y el agua más liviana está en las capas superficiales. Entonces es precisamente este aumento de la densidad del agua en vertical lo que hace que el sumergible se vaya frenando a medida que se acerca al fondo. Y si hemos hecho los cálculos bien al principio de la inmersión, el sumergible se para, alcanza esta condición de flotabilidad neutra a unos 100 metros del fondo. Esto es fantástico porque primero es un sistema de seguridad y después estos últimos 100 metros hacemos una aproximación despacito utilizando los motores del vehículo también para no levantar demasiado sedimento y obviamente sin arriesgar el impacto que podría tener el frenarse después de una caída de 11 kilómetros de altura, ¿no? De 4 horas y media de caída libre. Como os decía, si todo va bien, paramos con esa flotabilidad neutra. Si hay alguna variante que hemos tenido en cuenta, tenemos un sistema de lastre variable, que ya no es como los que os comentaba antes, que podemos soplar aire en los tanques o podemos embarcar agua. Aquí el agua, la presión externa, recordad que estamos hablando de 1000 bares. Entonces lo que hacemos es un sistema de lastre variable que soltamos pequeños pesos de 5 kilos y entonces cada vez que le das al botón sueltas 5 kilos y vas así en pequeños incrementos hasta que consigues una flotabilidad neutra o ligeramente positiva. Siempre es más cómodo estar un poquito positivo y tener que hacer un poquito de motor hacia abajo para mantenerte cerca del fondo. Esto ya os adelanto que fue una buena discusión con el equipo biológico de la expedición de qué material utilizar para estos pesos que quedan en el fondo de la fosa para minimizar el impacto medioambiental. Y entonces esto es mineral de hierro puro, que de hecho se oxida en cuestión de horas, ¿no? Cuando lo sacamos de almacenaje, vienen cubiertos de un papel especial y cuando se lo quitas, si ese día no haces la inmersión, al día siguiente están completamente oxidados y si los sumerges, pues en cosa de un mes y medio ya se han convertido en arena, están completamente degradados. Cuando termina la inmersión, hemos terminado la exploración del fondo, soltamos el peso de ascenso, que es este que veis en la imagen de la derecha. Dependiendo de la profundidad, son unos 200 o 300 kilos de hierro, de nuevo, que igual que en el Trieste van sujetos con electroimanes, entonces en cuanto le quitas la corriente, este peso se cae y el sumergible pues gana esta flotabilidad positiva y empieza a acelerarse en la columna de agua hacia arriba. Y entonces así es como volvemos hasta una profundidad de aproximadamente 100 metros, donde este equilibrio, el hecho de que el sumergible va ganando desplazamiento a medida que subes, pero el agua va perdiendo densidad, nos quedaríamos parados a esto, unos 100 metros de profundidad, y ahí soltamos el segundo peso, que se llama el peso de salir a la superficie, y es el que permite que el sumergible emerja lo suficiente para que venga el equipo de superficie a enganchar las líneas de remolque y llevarnos de vuelta al buque nodriza. Como mecanismos de seguridad, pues como buzos sabéis que siempre llevamos un puñal, un cuchillo, por si nos quedamos enredados en una red, en un cabo, poder soltarnos. Aquí estamos hablando de un sumergible, el único sumergible que baja hasta profundidad extrema, de forma que si nos quedáramos enredados en algo, pues nadie podría venir a buscarnos. Por eso, todas las cosas que se podrían enredar, como por ejemplo los motores, imaginaos que pasamos cerca de una red o de un umbilical, como luego os comentaré, la fosa de las Marianas está llena de umbilicales de ROVs científicos que bajaron y nunca volvieron a subir. Pues si se nos enganchara algo en un motor, tenemos que soltar todo el nodo de motores, 5 motores que se van por la borda, y así el sumergible se zafa y puede volver a la superficie con sus propios medios. Lo mismo pasa con el brazo robótico, ¿no? Si agarramos algo y en ese momento falla la electrónica y el brazo se queda agarrado a una roca en el fondo del mar, pues tenemos que ser capaces de largar el brazo. Esto, si veis el documental de Discovery Channel, veréis que de hecho una vez perdimos el brazo por accidente en la fosa de Puerto Rico, que fue un error de casi $500,000 de euros, ¿no? Y por último veis las baterías, que son estos dos bloques que están debajo del sumergible. Utilizamos baterías de litio tolerantes a presión, quiere decir que el interior de la batería ve la presión externa, está sometido a 1000 bares, o sea que no hace falta meter baterías en una carcasa que aguante esta presión, sino que las baterías van simplemente llenas de aceite en una caja de fibra de vidrio de un par de milímetros de espesor,
pero como sabéis, las baterías de litio pues, pueden dar problemas de propagación térmica. Supongo que habréis visto en las noticias que a veces había teléfonos que se incendiaban en los aviones y que esto era un problema. Pues en caso de que el sumergible tenga un incendio de baterías, pues también tenemos que ser capaces de zafarlas antes de que este incendio pueda afectar a otros sistemas del sumergible o del barco. Pues bueno, ahora os lo presento ya en persona, digamos, cara a cara, cuando lo terminamos. Y aquí me gusta destacar que es el primer sumergible de la historia que está certificado por una sociedad de clasificación. Las sociedades de clasificación son las sociedades que supervisan la construcción de los buques comerciales, y entonces está certificado para operar comercialmente a una profundidad ilimitada. Y esto de ilimitado es una palabra que se dice pronto, pero lo que quiere decir es que lo diseñamos para operar a 14 kilómetros de profundidad y luego en la expedición vimos que lo más profundo que había no llega a los 11, por lo tanto está diseñado para bajar más profundo que el punto más profundo de los océanos, por lo que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos un vehículo que puede bajar repetidas veces ya no al punto más profundo, sino a cualquier punto, a cualquier profundidad de cualquier océano. Entonces, por primera vez tenemos acceso a este 70% de nuestro planeta que se nos había quedado un poco elusivo. Para presentaros así sin maquillaje, sin la cubierta de fibra de vidrio que le tapa la cara. Aquí vemos la esfera de vidrio con la esfera de titanio con los 3 ojos de buey de metacrilato. Estos ojos de buey tienen un espesor de 200 milímetros y estas piezas en concreto casi se cargan el proyecto, ¿no? Cuando las mandamos a mecanizar a una empresa de California que nos habían dicho que era la mejor empresa de mecanizados del mundo, vieron los planos y dijeron, esto es ciencia ficción. Pero estamos a por lo menos 10 años de tener la tecnología y la capacidad de poder mecanizar esto. Entonces ahí nos tiramos de los pelos, llamamos a proveedores de todo el mundo y nos respondió una empresa que de aquella estaba en Hospitalet de Llobregat, Goodmar, que asumieron el reto. Dijeron, oye, mándame el titanio para aquí, que acabamos de comprar un prototipo, una máquina japonesa que creemos que puede hacer esto. Entonces pusimos todo el titanio en un avión y aquí en Cataluña fueron capaces de mecanizar estas piezas que nadie más podía hacer. Y desde esas, pues Tritón empezó a tener una presencia aquí en Barcelona y ahora os puedo confirmar que mecanizamos aquí todas las piezas metálicas de todos los sumergibles que se hacen tanto en España como en Estados Unidos. En cuanto al interior, si me permitís la gracia, me encanta esta comparativa, es como una cápsula espacial. Al final es una cápsula que está llevando a humanos a un entorno completamente hostil, un entorno donde no sobreviviríamos si no fuera por la máquina. Y esto que podéis ver aquí, estas botellas de carbono de 9 litros que están en la cabina, están llenas de oxígeno puro, en este caso, oxígeno médico, 99% de pureza, y funciona como un rebreather, pero en este caso estamos nosotros sentados dentro del rebreather. Entonces analizamos la concentración de oxígeno en cabina y vamos introduciendo la cantidad metabolizada para mantener una concentración constante del 20,9%. Y el dióxido de carbono exhalado pues se filtra con unos filtros de cal sodada, igual que en los rebreathers durante la operación nominal, pero en caso de emergencia, como tenemos que ser capaces de esperar hasta 4 días en el fondo, pues llevamos también unas cortinas de hidróxido de litio, que es lo que utilizan en los submarinos militares. Es muchísimo más caro que la cal sodada, pero es muy compacto y tiene una larga vida de almacenaje, lo que nos permite tener estas cortinas debajo de los asientos, en la sentina del sumergible, y en caso de emergencia poder usarlas. Como curiosidad, los que buceáis con rebreathers sabréis que la cal sodada es muy sensible a bajas temperaturas y a baja humedad. Quizás en el rebreather pues lo vas hidratando con la humedad que exhalas, pero en el sumergible, cuando bajamos en la Antártida, que está realmente frío, pues la cal sodada dejó de funcionar y tuvimos que pasar el hidróxido de litio para poder completar las inmersiones en un entorno tan frío. Y bueno, pues aquí os presento el buque nodriza, Pressure Drop. Es muy graciosa la historia porque este es un barco antiguamente de la US Navy que se construyó en el año 85 durante la Guerra Fría como un buque de lucha antisubmarina. Esto quiere decir que el gobierno de Estados Unidos se gastó $4 millones en insonorizar este buque. Es tan silencioso que cuando estás en cubierta tienes que preguntar al capitán si la máquina está encendida o no, porque directamente no la escuchas.
y en nuestro caso que todas las comunicaciones, toda la voz y datos que se intercambian entre superficie y el sumergible son por ultrasonidos, son ondas acústicas, pues el tener este buque tan silencioso nos ayudó muchísimo. Fue una gran suerte encontrar esto de segunda mano. Y bueno, pues aquí a popa veis las dos lanchas que utilizamos, la cubierta, que es Response, que es desde donde hacemos comunicaciones y tracking para tener dos puntos de referencia para el sumergible, y la negra, que es la que llamamos Sino, que es la que transfiere los pasajeros desde el buque nodriza hasta el sumergible, y al nadador, que es la persona encargada de desconectar el gancho, a enganchar la línea de remolque cuando vuelve a superficie, etc. Esta es una lancha completamente neumática, con quilla inflable también, que aunque pasase por encima del sumergible, pues no rompería los equipos. Y bueno, pues aquí nos embarcamos en la expedición. Esta foto me encanta, tenemos aquí a Don Walsh, ya con 90 años, pero la misma persona que en 1960 hizo la primera inmersión a la fosa de las Marianas, nos acompañó en nuestro intento de batir su récord, y fue muy emotivo, por lo menos para mí, que me había criado desde pequeño leyendo los cuentos de Trieste y Don Walsh, poder estar en la fosa de las Marianas con el propio Don Walsh en persona y igualando su hazaña casi 60 años después. Como curiosidad, he puesto aquí una lista que están ahora manteniendo en Wikipedia de todas las personas que han bajado al abismo de Challenger, y podéis ver que fuera de este cuadrado azul tenemos dos inmersiones, la de Don Walsh y Jack Picard en 1960, la de James Cameron en 2012, o sea, 3 personas habían bajado a la fosa de las Marianas hasta el año 2019. Tened en cuenta que ya solo sobre la superficie de la Luna habían caminado 12 personas, o sea, 4 veces más personas en la Luna que en el fondo del mar. Y desde que pusimos en operación el limiting factor, pues hemos multiplicado este número aquí en esta lista por 7, y desgraciadamente no está actualizada porque seguimos haciendo inmersiones en la fosa de las Marianas hasta el punto que podemos hacer inmersiones en días consecutivos, ¿no? El sumergible vuelve a cubierta, cargamos baterías y al día siguiente por la mañana volvemos a bajar. Y así os confieso, ahora que estamos entre amigos, que después de la primera semana ya te da pereza levantarte y dices, qué rutina volver al trabajo, ¿no? Hasta que te paras y dices, hostia, ya, para mí ya se ha convertido en rutina mandar un sumergible a la fosa de las Marianas. Es curioso lo rápido que te acostumbras a una capacidad que durante el resto de la historia había sido impensable. Aquí podéis ver las 3 pozas que tiene el abismo de Challenger. Luego veremos la fosa de las Marianas en su contexto, pero dentro del abismo de Challenger están estas 3 pozas, la central, la oriental y la occidental. Entonces el Trieste en el año 60 bajó en la occidental, y nosotros vimos que el punto más profundo era en la oriental, que también es donde había bajado James Cameron. Y de hecho, si seguisteis un poco las noticias cuando fue esto, hubo una buena discusión entre Víctor Vescovo y James Cameron a ver quién había bajado más profundo de los dos, con unas diferencias irrisorias, la verdad. Pero bueno, es lo que tiene cuando has invertido todo este dinero en poner tu nombre en el libro Guinness de los récords. De esta expedición se hizo un documental con Discovery Channel, está disponible en español, en YouTube, podéis verlo, son 5 episodios, uno por océano, donde podéis ver desde el océano Atlántico, donde no funcionaba absolutamente nada y estábamos aprendiendo a poner esto en marcha, hasta el Ártico, donde ya era como un reloj, ¿no? Hacíamos una inmersión tras otra sin ningún problema. Entonces es muy interesante verlo no solo por la parte técnica y por la parte científica. En el documental se explica muy bien la geología y la biología que encontramos en las fosas, sino porque también veis la historia humana de todos los retos que tuvimos que superar para poder poner en operación este vehículo. También se ha editado este libro, Expedition Deep Ocean, que está disponible de momento a través de Amazon, y esperamos que este año 2022 llegue a las librerías españolas, donde también se cuenta todo, eso sí, desde el punto de vista de quien pagó la expedición, ¿no? Entonces, obviamente hay un héroe claro antes de empezar. También he de confesar que en este viaje, dando la vuelta al mundo para arriba y para abajo entre las distintas fosas, pues no pudimos resistir la tentación de visitar algún pecio famoso. Supongo que muchos de vosotros reconoceréis quizás la proa más famosa del mundo. Y esto también está disponible en un documental que hicimos con National Geographic, donde se filma todo el pecio en alta definición, en 4K.
y es muy interesante poder comparar las imágenes del año 85 de Bob Ballard cuando se descubrió el Titanic y del 2020 y ver cómo se está degradando. Si me permitís haceros un spoiler, pues se está oxidando. Pero hay gente que le cuesta aceptar esto por algún motivo. El Titanic tiene un aura especial entre el gran público. Otra curiosidad de la expedición, pues con los trozos de titanio que sobraron de mecanizar el sumergible, hicimos una colaboración con Omega del reloj de buceo más profundo de la historia. Está certificado por la misma sociedad de certificación que el sumergible para una profundidad de 15 kilómetros. Y esto fue una experiencia muy bonita aquí en las cámaras de ensayos que tenemos en San Cugat con todos los relojeros de Omega y poder comparar entre las llaves inglesas que usamos para el submarino, que son gigantes, y las llaves ínfimas de relojero que estaban ajustando estos Omega. También como curiosidad, uno de ellos se nos quedó atascado en el fondo de la fosa de las Marianas durante 48 horas. Tuvimos que bajar a buscarlo y nos dieron el récord Guinness a la operación de búsqueda y salvamento más profunda de la historia a 10.928 metros de profundidad. Entonces, bueno, tras esta introducción al sumergible y a la tecnología, os cuento un poco de mi experiencia bajando a la fosa de las Marianas. Como os decía antes, la cima famosa es el abismo de Challenger, es el punto más profundo de todo nuestro planeta, con 10.927 metros de profundidad, pero a unas 120 millas náuticas al noreste está el abismo de la Sirena, un poquito menos profundo. De hecho, el orden sería el abismo de Challenger a 10.900, Tonga a 10.800 y Sirena, el tercer punto más profundo del mundo, a 10.700. Sirena la exploró James Cameron por primera vez en el 2012 con un ROV, con un robot no tripulado, y descubrió unas esteras bacterianas, una comunidad de bacterias extremófilas que estaban viviendo de las sustancias químicas que se estaban filtrando por las grietas de la propia fosa, por la falla de subducción. Entonces había quedado ahí el interés científico de bajar y de tomar muestras de esta comunidad bacteriana que prospera en un entorno tan extremo. Entonces, bueno, en este año pasado, en 2021, hicimos una expedición financiada por otro empresario americano, Larry Connor, que este año subirá a la Estación Espacial Internacional. Al final te acabas encontrando a la misma gente en los dos extremos, los turistas espaciales, los turistas subacuáticos. Y durante una de las inversiones, durante la única inversión, perdón, de Larry, uno de los módulos científicos se quedó atascado en el fondo. Aquí lo veis a Flare. Se quedó atascado, de hecho tuvo un incendio a bordo, por lo que toda su electrónica falló y estaba completamente muerto. Cuando le mandábamos los comandos desde superficie, pues Flare no respondía. Entonces tuvimos que hacer una operación de rescate, bajar con el sumergible y rescatar a Flare. Y aquí es donde yo tuve la oportunidad de saltar a bordo del sumergible como especialista de misión, como copiloto, y con el objetivo principal de localizar y rescatar este módulo científico y como objetivo secundario intentar conseguir esta primera muestra de la estera microbiana que prospera en el fondo de la fosa. Pues bueno, la verdad es que es algo que no me esperaba, porque fue acabar la inmersión de Larry a las 11 de la noche, ver que Flare no regresaba a la superficie. Entonces me dijeron, bueno, vete a la cama, que mañana a las 4 de la mañana pilotas tú. Pues como podéis ver, no me dio ni tiempo a afeitarme, pero pues aquí tuve la gran suerte de poder bajar con mi compañero Tim, con el que llevamos 6 años trabajando, y sobre todo fue muy bonito el poder bajar al punto uno de los puntos más profundos de nuestro planeta en un vehículo en el que llevábamos trabajando tantos años, ¿no? Cuando estaba en el fondo, pues miré arriba esta escotilla que veis aquí sobre nuestras cabezas y te acuerdas del día que llegó la galleta de titanio de la forja y que tuvimos que pelear con todas estas empresas para conseguir que nos la mecanizasen. Entonces ver que ya todo está funcionando y que es esta máquina que has ayudado a crear la que te está manteniendo con vida en un entorno tan inhóspito y tan poco explorado, pues la verdad es que fue una experiencia muy gratificante a nivel personal y profesional. Entonces, para que me acompañéis un poco en esta experiencia, tengo este pequeño vídeo donde se ve lo que sería el descenso. Durante estas 4 horas y media solo vemos esta nieve oceánica que está pasando por delante de los ojos de Wade, y de hecho pasa tan rápido que a veces ves un destello y dices, bueno, eso tenía que ser algo un poquito más grande que el plancton, pero tampoco te da tiempo a ver realmente lo que es.
Y ahora poco a poco veis que las luces empiezan a iluminar estas sombras, empieza a intuir que el fondo está cerca. Y aquí ya es donde empezamos a frenar el vehículo para no tocar con el fondo. Tenéis que tener en cuenta que, claro, estamos viajando por la columna de agua, entonces después de 4 horas y media cayendo, pues ya no es que frenes el vehículo, sino que has arrastrado una cantidad de agua en tu estela impresionante. Entonces, aunque el vehículo, aunque el sumergible se frene antes de tocar el fondo, es esta columna de agua que te acompaña la que levanta todo este sedimento que veis ahora. Es un sedimento súper fino y de hecho, como apenas hay corriente en el fondo de la fosa, pues estas pilas de sedimentos se quedan ahí durante varios días. Hay veces que bajas y puedes ver exactamente dónde aterrizó el sumergible en la inmersión del día anterior. De hecho, el Trieste, cuando bajó en el año 60, como no pudo maniobrar, pues se quedó envuelto en esta nube de sedimento que levantó al llegar al fondo y solo tuvieron estos segundos que hemos visto ahora desde que te aproximas hasta que se levanta el sedimento para observar. O sea que tristemente solo pudieron observar unos pocos segundos. Don Walsh dijo que la había visto vida y sus palabras se cuestionaron durante bastantes años hasta que se pudo demostrar que efectivamente tenía razón, que no solo hay vida, sino que hay mucha vida que prospera ahí abajo. Otro pequeño vídeo, os muestro el momento de tomar esta muestra de sedimentos con el brazo robótico. Bueno, yo era el operador del brazo robótico y cuando vimos esta estera microbiana, que tiene un color muy característico, diferente del resto del fondo, pensamos que iba a ser algo rígido, casi como una roca, y cuando lo coges con el brazo robótico ves que es como arena mojada de playa, ¿no? Cuando lo levantas eso se empieza a deshacer. Entonces fue como rápidamente insertarlo en el cajón de recogida de muestras, esperar unos minutos a que se disipase toda esta neblina que levantas y cruzando los dedos de que algo hubiera entrado. Y de hecho nos pusimos muy contentos porque el cajón estaba lleno, pero cuando llegamos a superficie pues ya solo quedaba ese trocito, esa piedrita pequeña que visteis, que ya está siendo analizada por los científicos de la expedición. Y por último, os quería mostrar un pequeño vídeo de uno de los módulos científicos, donde veis aquí le atamos unos arenques con unas bridas, para que veáis un poco la fauna que tenemos aquí abajo. Sé que hay muchos biólogos en el grupo. Y entonces, bueno, pues aquí aterrizamos en el fondo y ahora veréis cómo se acercan todos los anfípodos que viven a esta profundidad. Nos comentan los biólogos de la misión que estos animales solo comen cuando algo, materia orgánica, consigue caer todos estos 10 kilómetros sin que nadie se la coma por el camino. Entonces, pues cuando les llevas un arenque en bandeja es un gran festín. Es increíble lo poco que tardan en llegar todos estos, pero como veis no es que haya uno o dos, hay una buena población de anfípodos allá abajo. Y bueno, ya para terminar, me estoy extendiendo un poquito, os quería enseñar las actividades que hemos hecho desde Tritón España, de Tritón Europa, en Sant Cugat desde entonces. Como os decía, este fue el primer proyecto que hizo que la empresa americana se diese cuenta de la capacidad de producción que había en Europa. Y entonces este fue el primer sumergible que construimos aquí en nuestras instalaciones de Sant Cugat. Este ya es un sumergible turístico que lleva a 24 personas a una profundidad de 100 metros. Entonces este se construyó íntegramente en Barcelona y como podéis ver, los que seáis asiduos de FECDAS reconoceréis el panel solar del Portforum y ahí es donde hicimos las pruebas de mar, la certificación del sumergible, y este ahora está operativo en Vietnam, en un hotel, donde la gente que se queda en el hotel, pues como parte de su paquete vacacional, pueden bajar a hacer una inmersión a unos 30-40 metros. Han creado un arrecife artificial con un barco hundido, etcétera. Entonces, tiene la ventaja de que puedes bajar con una familia entera, con tus abuelos, con tus sobrinos, y toda la familia está en mangas de camisa, sin necesidad de tener que saber bucear, y puede estar viendo cara a cara la vida marina y estar comentando a viva voz lo que estás viendo, te lo puede estar explicando un biólogo in situ. Entonces es una experiencia realmente transformadora y que sobre todo permite abrir la belleza del mundo submarino a la gente que por motivos variados, físicos o de formación, que no sabe o no quiere bucear. Y después de pues aquí tenéis una foto reciente de todo el equipo, de los 12 que somos ya en el equipo de Tritón EMEA, en Sant Cugat,
donde veis dos sumergibles que vinieron a hacer el mantenimiento. Somos el principal centro de mantenimiento para Europa de sumergibles. Estos dos que veis en segundo plano bajan a 1000 metros de profundidad, uno con una persona y otro con 3. Y en primer plano este blanco es el que estamos construyendo ahora. Es un sumergible oceanográfico que bajará a 2300 metros de profundidad con 3 personas a bordo, y esto requiere la esfera de metacrilato más gruesa jamás construida. Estamos hablando ya de 400 milímetros de espesor y sigue siendo ópticamente perfecta. O sea, tú puedes hacer una foto a través de 400 milímetros de plástico sin ningún tipo de distorsión óptica. Y esto es, bueno, es la primera vez que se consigue llegar a esta profundidad, que no es arbitraria, es la profundidad del punto más profundo del Mar Negro. No sé si habéis escuchado las teorías de que hay pueblos paleolíticos en el fondo del Mar Negro, que cuando subió el nivel de las aguas del Mediterráneo e inundó este mar, pues puede haber dado origen al relato bíblico del diluvio universal. Entonces hay mucho interés en tener un vehículo con el que poder bajar a esta profundidad y poder filmar todo lo que hay allí abajo. Y bueno, pues esto es todo por mi parte. Os dejo la oportunidad de hacer preguntas si algo no ha quedado claro. Como última reflexión, pues sí, es increíble que en pleno siglo XXI pues todavía conozcamos tan poquito del fondo de nuestros océanos, y yo creo que el hecho de que ahora haya un primer vehículo que puede llegar a cualquier profundidad, a cualquier punto de nuestro planeta, pues es solo el comienzo. Igual que hace 100 años, pues el primer avión era casi algo anecdótico, pero vemos lo que se ha desarrollado esto en unas pocas décadas. Entonces yo creo que estamos al principio de una nueva era de exploración de nuestro propio planeta que va a ser muy emocionante. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias.